Bueno, hay varias cosas que quisiera acotar. Lo primero es que si se fijan en el título de la presentación estaba planeada para relojes ópticos, pero en general yo he encontrado una brecha y es que eh, nos referimos a diferentes tipos de relojes, como ópticos, como de microondas, y resulta que todos están dentro de la misma familia, que son los famosos relojes atómicos. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy es presentarles, eh, en esencia, cuál es el principio fundamental de un reloj atómico y desde el entendimiento de qué es un reloj, por qué es atómico, pues empezar a ver diferentes aproximaciones. Entonces ahí vamos a ver los relojes de cesio, de rubidio, de los másteres de hidrógeno, estroncio, etcétera. Entonces, por eso quizás le modifiqué el título porque normalmente no soy muy afín con la idea de llamar los relojes ópticos. Así lo llaman en todo el mundo, pero pues también son relojes atómicos que utilizan transiciones en la parte óptica del espectro electromagnético. Lo otro es que, como le comentaba ahorita Jorge, la idea por el horario es un horario muy difícil, especialmente para los que escuchan. A nosotros aquí cuando estamos pasando las diapositivas se nos pasa como que hay una dilatación temporal, pero a las personas que están del otro lado quizás no se les hace tan rápido, entonces la idea es que tomemos 25 minutos, ahí si Jorge nos puede ayudar en 25 minutos a indicarnos para tomar un descanso de 5 minutos, para estirar las piernas y tomar café, agua o algo. Y Perfecto. sí, por favor, Jorge. Y la tercera acotación que quiero hacer antes de empezar es comentarles a todos los estudiantes que están conectados qué es el CENAM, porque pues, de alguna manera eso también genera cierta duda. Como pues todos lo saben, de hecho aquí en la parte inferior de la presentación está el logo del Instituto Nacional de Metrología. Hay una familia de entidades que se les conoce como Institutos Nacionales de Metrología, que se encargan de ser los laboratorios de referencia en todos los países. En general, pues esto ocurre con países que tienen tratados de libre comercio y que de alguna manera quieren tener cierta competitividad a partir del reconocimiento de las mediciones en otros países. Entonces, en el caso de Colombia, pues el actor principal es el INM en materia de metrología y pues en el caso de México es el Centro Nacional de Metrología. El Centro Nacional de Metrología ya tiene 31 años y como tal no estamos en la Ciudad de México, estamos hacia el norte, en una ciudad que se llama Santiago de Querétaro. Y la idea de estar acá un poco apartados del bullicio de la civilización es precisamente porque la metrología necesita unas condiciones eh, especiales de bajo ruido electromagnético, mecánico, etcétera. Entonces, cuando nos visiten, van a ver que el Sename está un tanto apartado, incluso de la ciudad de Querétaro. Entonces, estamos a unos 200 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Entonces, ahorita, a ver si esto sí va a pasar. ¿Sí? Entonces, fíjense que la idea que tengo para presentarles es primero hablar un poco acerca de la metrología de tiempo y frecuencia, porque es el marco en el que está, déjenme quito la cámara para que no se vaya a cortar la, la voz en algún momento. La metrología de tiempo y frecuencia es el marco en el que están estos relojes atómicos ópticos. Por supuesto, dentro de esa, pues la metrología de tiempo y frecuencia está enmarcada en algo que se conoce como el Sistema Internacional de Unidades y pues particularmente vamos a hablar de la unidad de tiempo, que es el segundo. Luego de esto, quiero
presentarles el concepto de qué es un reloj, más allá de si es atómico o no lo es, para, como dice acá en la lámina, entender exactamente por qué un reloj se llama atómico o en qué momento se le da esa atribución. Luego de entender un poco eso de los relojes atómicos, vamos a ver de alguna manera la ingeniería de bandas o la ingeniería de la estructura atómica, que es la herramienta fundamental que se utiliza para aprovechar ciertas transiciones de diferentes especies atómicas. En principio, cualquier elemento de la tabla periódica puede ser utilizado, pero vamos a empezar a ver ciertos detalles que en la práctica son importantes para definir si se utiliza una especie u otra especie atómica o incluso varias. En ese sentido, pues luego de que entendamos ese concepto, vamos a ver algunos tipos de relojes, los relojes de cesio, los másteres de hidrógeno, relojes de rubidio, y vamos a ver algunas aproximaciones de un reloj óptico de estroncio, así muy introductorio. Y un tema que quizás vamos a tratar, si es que el tiempo lo permite, con algún detalle, es la fuente de átomos fríos. La fuente de átomos fríos es justo el experimento en el que se materializa la definición del segundo en el Sistema Internacional de Unidades. Es un experimento de mecánica cuántica en el que se manipulan justo esos estados del átomo de cesio. Entonces, lo primero que es bastante importante, y ahorita que estamos en el año de las tecnologías cuánticas, es reconocer que los relojes atómicos son claramente una tecnología cuántica que ha impulsado de manera significativa el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Esto es bien importante porque de alguna manera presenta un marco de referencia en lo que hacemos desde el punto de vista de las tecnologías cuánticas, y quizás esa sea la razón por la que dentro de este curso estamos hablando de relojes atómicos. La razón por la que estos relojes son tecnologías cuánticas, pues básicamente tiene que ver con que miden la resonancia de distintas especies atómicas, y esas especies atómicas pues tienen resonancias tal como ocurre en un identificador biométrico. Cada una de esas especies pues tiene unas frecuencias muy particulares. Entonces, afortunadamente los átomos nos definen ciertas frecuencias, y luego nosotros, a partir de esas frecuencias, haciendo un conteo de ciclos, generamos diferentes intervalos de tiempo. Obviamente la razón por la que utilizamos a la mecánica cuántica es porque los electrones que orbitan el núcleo tienen niveles de energías bien definidos o cuantizados. De hecho, es el principio justamente por el que se desarrolló una nueva física, más allá de la mecánica clásica, en la que en esencia todas las frecuencias o energías son permitidas o posibles. En el caso de la mecánica cuántica, como bien lo sabemos, pues no ocurre eso, sino que las cosas ocurren a unas frecuencias o energías muy bien definidas de acuerdo a la ecuación de Planck, y justo de ahí viene el término este de cuantización o cuanto o estados cuantizados. Eh, este es el principio. Realmente yo siempre lo he dicho, la metrología de tiempo y frecuencia en esencia o su principio básico es relativamente simple, porque se basa únicamente en contar ciclos, pero el reto es de dónde viene la frecuencia para que contemos esos ciclos. Entonces, los relojes atómicos se aprovechan de este principio, que hay una superposición de funciones de onda que corresponden a dos estados, un estado base y un estado excitado, y esa superposición ocurre a una frecuencia F0 muy bien definida. Entonces, esta es una ecuación
que nos gusta mucho a los que nos dedicamos a esto, porque si se fijan, hay una relación bien clara entre la energía y la frecuencia. Normalmente la frecuencia es representada con la letra griega nu. Por ahí hay como una convención, y es que si las frecuencias, si estamos hablando de frecuencias de bajas hasta radiofrecuencias, algunos gigahertz, se utiliza la letra F, y si las frecuencias son mayores que eso, pues normalmente van a encontrar la letra griega nu. Entonces, como les vengo diciendo, es interesante esta ecuación porque relaciona a la frecuencia con un concepto fundamental de la física, que es la energía. Entonces, ahorita hay una tendencia global respecto a cómo eh, encontrar una relación entre alguna propiedad medible y la frecuencia, porque como somos capaces de medirla también en esa misma proporción seríamos capaces de medir esa propiedad, de determinar esa propiedad medible. Entonces es un reto tecnológico que actualmente ocupa a muchos grupos alrededor del mundo. Ver cómo se relaciona, por ejemplo, hay aproximaciones muy interesantes para medición de ultra alta exactitud de campos magnéticos, ver, por ejemplo, las ondas cerebrales desde el punto de vista de la generación de campos magnéticos, etcétera. Entonces, aquí, pues, hay una frase muy común en tiempo y frecuencia, y es que el tiempo es un asunto únicamente de contar. Entonces, ustedes ya tienen una frecuencia muy bien definida. Quien define esa frecuencia son los átomos. Una disculpa por darle esta característica humana a los átomos, pero de alguna manera los átomos definen esa frecuencia, y lo único que hacemos nosotros es contar los ciclos. Por ejemplo, si esta onda que está acá es una onda de 10 Hz, bastará simplemente con contar 10 oscilaciones completas, y entre la primera oscilación y la última, pues justo habrá un segundo, porque es justo la definición de frecuencia, es el número de oscilaciones por segundo. Entonces, esto claramente abre una posibilidad interesante, y es que podríamos utilizar en principio cualquier oscilación, cualquier especie atómica para hacer este tipo de relojes. Entonces, ahorita les voy a contar un poquito de historia, y esa historia es la que fundamenta la razón por la que utilizamos relojes atómicos. Entonces, lo primero que ocurrió es que el principio para usar transiciones atómicas como referencia para relojes se propuso por Isidor Isaac Rabi entre 1930 y 1940. Entonces, tal como lo muestra esta imagen en la parte inferior, lo que, lo que nos aportó Rabi fue la posibilidad de que utilizáramos a los átomos dentro de un reloj, y de hecho le dieron el premio Nobel por ese aporte. El principio que él presentó fue justo la resonancia magnética nuclear, que pues, es ampliamente utilizada para muchas aplicaciones, y pues fue fundamental en el desarrollo y más que nada en la implementación de los relojes atómicos. Ahora, luego de eso, viene, Rabi ya nos había anticipado que era posible utilizar transiciones atómicas para los relojes, y Alfred Kastler lo que hizo fue definir la manera en la que eso se debía utilizar. Entonces, desarrolló métodos ópticos para el estudio de resonancias de radiofrecuencia en átomos. Quizás de alguna manera en ese punto de la historia había una limitante tecnológica, y era que teníamos capacidades para generar fotones hasta la radiofrecuencia. Entonces, por eso quizás pensar en transiciones de frecuencias más altas no era
no era viable, como lo es ahora las transiciones nucleares, por ejemplo, el torio, porque es muy complicado emitir luz coherente a esa longitud de onda. Entonces, hasta ese momento, pues se definió bien hasta las radiofrecuencias cómo había una interacción entre fotones de RF y átomos y especies atómicas que tenían frecuencias de resonancia en esa parte del espectro electromagnético. Luego, una persona muy conocida en la metrología de tiempo y frecuencia, Norman Ramsey, diseña un método bien interesante que se basa en el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si se fijan, pues como todos lo conocemos, en su versión clásica, este es el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero si lo ponemos en términos de la frecuencia y el tiempo, básicamente nos dice que si aumentamos el tiempo de observación, si ustedes ponen este delta t del otro lado de la inecuación, va a ser inversamente proporcional a la incertidumbre en la frecuencia. Entonces eso básicamente quiere decir desde el punto de vista de la ingeniería que si aumentamos el tiempo de interrogación vamos a poder disminuir proporcionalmente la capacidad que tenemos para definir una frecuencia o, pues, en otras palabras, disminuir la incertidumbre con la que determinamos la frecuencia. Entonces, Ramsey, básicamente desarrolló relojes atómicos utilizando campos oscilantes separados y cómo aplicar eso en la resonancia magnética nuclear, y pues también le otorgaron un premio Nobel. Entonces, a partir de eso, empezaron a darse desarrollos como este que se muestra en la fotografía. Entonces, la ecuación es bien simple, dice que si los tiempos de observación de la transición atómica son grandes, vamos a definir la frecuencia con con baja incertidumbre, pues básicamente estará la mejor aproximación. Entonces, hacer relojes de haces térmicos con longitudes lo más grandes posibles, de modo que ese tiempo de interrogación aumentara y se pudiera definir bien la frecuencia. Este tipo de relojes atómicos de la época, pues básicamente utilizaban un horno en el que se preparaba un haz térmico. Ese gas térmico viajaba a través de una cavidad de microondas que en honor a Norman Ramsey se le conoce como cavidad de Ramsey, y dentro de esta cavidad se hacía una doble interrogación en esta zona y luego en esta otra, de modo que pues había una superposición de estados que finalmente era detectado al final de todo el cilindro. Obviamente, el principio de Heisenberg no limita el tiempo, pero desde el punto de vista de la ingeniería, pues básicamente hay una gran limitante, y es que por efecto gravitacional los átomos tienden a caer. Entonces empezaron a hacer estas aproximaciones con longitudes muy grandes, y lo que empezó a ocurrir en ese tiempo es que los cocientes señal ruido eran muy bajos. Entonces la calidad o las capacidades de detección que se tenían en esa fecha, pues básicamente imposibilitaban que fueran prácticos estos relojes con unas distancias enormes de interrogación. Entonces, básicamente eso limitó a que se crearan relojes de haces térmicos tan grandes como el que se muestra en la fotografía. Luego, como todo en la tecnología, me quito esto, pasó, ya. Entonces, fíjense que ahí los átomos, cuando hablo de haces térmicos, son átomos que están a temperaturas altas. Entonces, pues ustedes saben que que la temperatura es una medición macroscópica de la energía cinética de un sistema atómico. Entonces, en esos haces térmicos habían muchas colisiones entre los átomos,
Entonces a estas tres personas se les ocurrió una idea genial, de hecho les dieron el premio Nobel en 1997, porque utilizaron una aproximación distinta para aumentar los tiempos de interrogación. Y eso fue utilizando átomos fríos. Entonces, en vez de diseñar trayectorias muy largas para los átomos que se mueven a altas velocidades, mejor disminuimos la velocidad de esos átomos y los interrogamos en tiempos relativamente largos, y pues como no se están moviendo tan rápido es fácil hacerlo en espacios más o menos pequeños. Ahorita, más adelante vamos a ver una fuente de átomos fríos y pues realmente esos experimentos tienen una altura de hasta unos 2 metros, 2 metros y medio. Entonces, pues aquí hay, quizás son uno de de las tres personalidades en meteorología de tiempo y frecuencia que han posibilitado el mejoramiento de las mediciones a partir de la utilización de átomos fríos. Entonces acá nada más reiterarles que los relojes atómicos son de alguna manera mejor conocidos como referencias atómicas de frecuencia. Y la razón es justo por lo que les comentaba, y es que necesitamos de alguna manera que algo nos defina cierta frecuencia. Y ese algo, pues, son las transiciones atómicas. Entonces, la primera, una de las primeras preguntas que surgen es: ¿cuál es la motivación por la que necesitamos siempre relojes más precisos? O sea, esto ha llegado a un punto en el caso de los relojes atómicos ópticos en los que ese tipo de relojes necesitan más de la edad del universo para trazarse un segundo. Entonces es bien importante entender cuál es la razón de ese tipo de tecnologías. En su momento, lo que motivó el desarrollo de mejores relojes fue el famoso problema de la longitud. Entonces, resulta que si ustedes ahorita quizás esto no es tan fácil de entender desde el punto de vista de su complejidad, porque básicamente utilizando nuestro teléfono celular somos capaces de localizar un objeto de manera muy, muy, muy precisa. Pero en estas épocas eso no era así. Entonces, en el tema de la latitud, como se muestra aquí en la diapositiva, pues básicamente la latitud era relativamente simple de determinar utilizando este elemento que está en la fotografía que se conoce como sextante. Entonces, utilizando un método astronómico, eh, determinaban la latitud, y esa latitud de alguna manera es estática. Sin embargo, había un gran problema, y es que la longitud, por supuesto por la rotación de la Tierra, era dinámica. Entonces había un enorme problema respecto a la localización, porque no habían relojes tan precisos como para establecer la longitud con mucha precisión. Entonces, en ese momento de la historia, los relojes más famosos eran los relojes de péndulo, los relojes mecánicos de péndulo. Pero si ustedes ponen en un barco un reloj de péndulo, obviamente ese reloj no va a funcionar muy bien. Entonces ahí empezaron a pensar en otras tecnologías, y por el 1700 ocurrió un accidente eh, en el que murieron muchísimos soldados británicos, y a raíz de eso, pues el Parlamento británico ofreció un premio de 20.000 libras, que al día de hoy es como unos cuantos millones de dólares, para resolver el problema de la longitud. Y aquí está mal escrito. Ese problema de la longitud pretendía que en cierto tiempo un barco no se alejara más de 55,6 kilómetros. Este número resulta de
dividir, si ustedes dividen el perímetro de la Tierra, es como de unos 44.000 kilómetros. Imagínense, ya todos sabemos que la Tierra no es un círculo perfecto, pero imaginémoslo así. Si ustedes dividen esos 44.000 kilómetros en 360 grados, pues básicamente les da 111 kilómetros, y la resolución con la que querían determinar la posición era al menos de medio grado. Entonces habría que dividir ese número en dos y ahí obtienen el 55.6. Ese premio se le otorgó a John Harrison, y esta parte de la historia es muy interesante porque había muchísimos físicos de gran renombre involucrados en la resolución de este problema, y finalmente el que ganó el premio fue una persona que no tenía demasiados estudios. Obviamente esto no es una motivación para no estudiar, pero era una persona bien interesada en temas de ingeniería, y desarrolló este tipo de relojes mecánicos desde el H1 hasta el H4. Entonces aquí, si me permiten, a ver si lo podemos ver, esto los va a llevar a esta página. Quizás luego Jorge pueda en algún repositorio incluir estos recursos, porque aquí básicamente les explica toda la historia que se siguió al desarrollar el reloj mecánico. Recuerden que el problema a un inicio era que estos relojes de péndulo, pues obviamente los ponemos en un barco y no funcionan, entonces necesitábamos desarrollar otra tecnología, y aquí fue donde se desarrolló justo la tecnología de un volante y toda la relojería muy fina que conocemos, hasta llegar en 1759 a la versión H4 del cronómetro de Harrison. Estos relojes, incluso a la fecha, eh, siguen siendo, siguen teniendo unos niveles de estabilidad altísimos para las tecnologías que utilizan, que son tecnologías completamente mecánicas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense que uno de los retos en la metrología de tiempo y frecuencia es justo eh, encontrar una fuente de frecuencia que no sea subjetiva. Entonces, en el caso de los relojes de péndulo, pues hay muchas... sí, Jorge, adelante. Disculpa que te interrumpa. Uh Ya -huh. pasaron los 25 minutos. Es lo que yo les digo. Yo siento como si lleváramos 5 minutos. Entonces, si les parece bien, nos tomamos 5 minutitos para que estiremos las piernas y tomemos algo de agua. O si quieren hacer una pregunta mientras tanto, como ustedes lo consideren. Adelante. Yo tengo una pregunta aprovechando. Sí. Cuando nosotros hablamos generalmente de osciladores atómicos, y esto es como una curiosidad pues un poco más allá científica, Uh -huh. nosotros tenemos que generamos una oscilación cuando tenemos un electrón que pasa de una transición a otra, Uh ¿sí? -huh. Entonces, cuando nosotros tenemos un oscilador atómico tipo un reloj de cesio, ¿sí? Uno en este caso tiene oscilaciones continuas de electrones entre transiciones atómicas, o cómo es que uno genera esta frecuencia típica del cesio. Ok, esa es una pregunta muy interesante, y para eso quizás haya que regresarnos a esta lámina, a ver si entendí bien la pregunta, Jorge. Mira, lo tradicionalmente lo que se hace es buscar que una fuente de frecuencia entre en resonancia con una transición atómica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre lo que ocurre en este tipo de relojes atómicos es que hay una fuente de frecuencia, hay un oscilador, y a ese oscilador se le va cambiando finamente la frecuencia
para que se maximice la resonancia con cierta transición atómica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no en sí mismos los átomos no es que produzcan, bueno, sí producen un campo electromagnético al hacer esa transición, pero realmente lo que utilizamos nosotros es la fuente con la que excitamos a los átomos como referencia de frecuencia. O sea, no es que capturemos la frecuencia de las oscilaciones dentro del sistema atómico como tal. Por ejemplo, en el caso del cesio, esa transición entre los dos estados base de la estructura hiperfina es simplemente, bueno, yo digo simplemente, y esto en la mecánica cuántica no lo es así, pero es simplemente un cambio de spin. En el momento en el que se da la transición, los dos spines, tanto en el núcleo como en la nube de electrones, se ponen en la misma dirección y esa transición es una transición que ocurre a 9.192.632.770 Hz. Entonces, si entendí bien tu pregunta, no es que como que de alguna manera detectemos esa frecuencia, como creo que haces la pregunta porque en el peine sí se hace algo así, cuando se detecta la frecuencia de repetición, pero acá lo que hacemos es más bien un oscilador, hacemos que entre en resonancia con el sistema atómico y esa frecuencia, cuando está en resonancia y cuando un PLL la ha amarrado a esa frecuencia, la utilizamos para contar. No sé si ahí está claro o no entendí bien tu pregunta. Adelante. No, sí, 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 está súper bien. Ya entiendo un poco más. Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, perfecto. Porque, o sea, si lo que hiciéramos fuera detectar las frecuencias, realmente se necesitarían sistemas de detección muy complejos porque obviamente son señales, pues son campos electromagnéticos con unas intensidades muy bajas. Más bien, entramos en resonancia con esos campos y cuando nuestra fuente entró en resonancia, que en este caso de la lámina está representado con esta antena parabólica, utilizamos esa frecuencia como referencia, pero ya validada por los átomos y justo por eso es que se llaman relojes atómicos. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes me dicen cuándo continuamos. Ya pasaron los 5 minutos. Perfecto. Entonces, acá hay otra, como tratando de entender este tema de la razón por la que utilizamos o por la que necesitamos estos niveles de precisión, pues como todos sabemos, la navegación ya no se hace de manera astronómica, ya pues toda la navegación se hace a través de los sistemas de posicionamiento satelital, que son estos GNSS, y pues en la actualidad tenemos varias constelaciones disponibles. El GPS, que es propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, GLONASS, que es el sistema de Rusia, Galileo, que es el único sistema civil dentro de todos los sistemas de posicionamiento, que es pues el sistema de la Unión Europea, y otros sistemas como el Beidou, que no son, eh, mm, su uso no es tan común como en el caso del GPS, el GLONASS y el Galileo. Entonces, fíjense que el tema del posicionamiento es bien interesante porque se basa en detectar la diferencia de retraso de una señal y eso de detectar el retraso, pues básicamente implica que se mida muy bien el tiempo. Entonces hay una ecuación con la que se determinan las especificaciones en estas aplicaciones y es justo esta que dice que estas longitudes que viajan esas ondas electromagnéticas es igual a la velocidad de la luz y a la diferencia de tiempos entre el emisor y una fuente. Entonces, esto, eh, haciendo algunos análisis realmente muy simples,
básicamente nos dice que la incertidumbre con la que se conoce la posición depende de la incertidumbre con la que se conoce el tiempo y pues la velocidad de la luz. Al ser esta una constante, el reto tecnológico es que utilicemos osciladores de modo que esta incertidumbre en tiempo sea muy pequeña. Entonces aquí empezamos de alguna manera a analizar diferentes opciones. Dentro de estos satélites se pueden utilizar relojes atómicos de hidrógeno, que son los famosos máseres de hidrógeno, relojes atómicos de rubidio o relojes atómicos de cesio. Entonces, en el primer caso, para presentarles por qué no se utilizan, por ejemplo, rubidios, o al menos no es tan común, los utilizan quizás como respaldo y son relojes de rubidio de alto desempeño, pero si ustedes multiplican aquí estos, fíjense que acá dice que una deriva de fase en 24 horas de 5 nanosegundos. Eso quiere decir que en ese periodo de tiempo, si multiplican esos 5 nanosegundos por la velocidad de la luz, pues básicamente les da que hay incertidumbres como de cientos de metros. Entonces, la resolución con la que se determina la posición depende de la calidad de los osciladores que se utilizan. Entonces, en general, en todas las constelaciones hay relojes atómicos de cesio, justo porque estos cumplen con la especificación de tener retrasos, y de hecho yo les estaba hablando, ahorita les estaba hablando de 5 nanosegundos y realmente el ruido son 200 nanosegundos. Entonces la especificación o el principio de funcionamiento se basa en que no haya, que más o menos la resolución en la longitud sea de algunos metros en casos de las mejores aplicaciones, y eso solo se cumple si utilizamos relojes de cesio. Entonces, a bordo de estos satélites, pues ustedes van a encontrar relojes de cesio o máseres pasivos de hidrógeno. Los activos son muy complejos para un satélite, sin embargo, ahora hay algunas aproximaciones de la Agencia Espacial Europea eh, en, esa, en esa dirección, pero básicamente esta es una gran motivación. Déjenme, les pongo otra laminita aquí, que también es importante. También yo la busco. Y más allá de la posición, también están estas aplicaciones. Entonces, esa obsesión de cada vez medir el tiempo con una menor incertidumbre tiene que ver no solamente con, no es un capricho. La idea es que se atiendan aplicaciones muy demandantes, y una de las más demandantes son las telecomunicaciones. Entonces, más o menos esto tiene como unos 25 o 30 años, pero las telecomunicaciones iniciaron con un paradigma, y es que se tenía que utilizar un único canal, y por ese canal se tenían que enviar los mensajes de millones de usuarios. Entonces, la mejor manera para gestionar ese canal fue utilizar multiplexación en el tiempo. Eso quiere decir que enviamos los mensajes, todos nuestros mensajes, películas, audio, lo que ustedes quieran, se envía exactamente por el mismo canal, pero a distintos tiempos. Entonces eso del 1G, 2G hasta el 5G significa que los niveles de sincronía son tan altos entre el origen y el receptor, que los canales de comunicaciones se pueden utilizar de manera más eficiente, y hay que dejar menos espacio entre los mensajes para evitar que se crucen. Entonces ahí ya estamos llegando a algunos límites tecnológicos, pero si se fijan, siempre estamos demandando en esas comunicaciones mayor velocidad, y siempre nos presentan mejores productos. Entonces fíjense que en el caso de Netflix, hace unos años las películas o las series eran en HD, y ahorita el contenido es en 4K
y ya se empiezan a ver otros temas, por ejemplo, que el sonido es Dolby Atmos, que algunas películas son con realidad aumentada, entonces cada vez aumentamos el número de datos y para que eso sea posible, pues los niveles de sincronía tienen que ser pues muy altos y justo las telecomunicaciones han impulsado al desarrollo de relojes atómicos de mejor desempeño. Otro sector bien interesante es el sector financiero, y eso tiene que ver con que eh, pues las operaciones, como todos sabemos, ya no se hacen de manera manual, ni en las bolsas de valores, eh, ni en las entidades bancarias. Entonces, en la medida que ellos tienen mejores niveles de sincronía, pueden hacer un mayor número de operaciones cada segundo. Entonces, esta laminita aquí se las presenté porque esto de buscar cada vez mejores relojes no tiene que ver con un capricho científico, sino que efectivamente hay aplicaciones pues, que le dan un soporte a, al tema de los relojes atómicos. Aquí, pues quizás ya de alguna manera espero haberlos convencido del por qué necesitamos relojes de tanta precisión. Y ahora otra pregunta interesante es por qué tienen que ser atómicos. Entonces aquí hay una comparación que es más o menos obvia, pero uno de los grandes beneficios de los relojes atómicos es que tienen en general, comparado con otras tecnologías, unas sensibilidades muy bajas respecto al entorno. Es el caso del péndulo, por ejemplo. Si consideramos la temperatura, más o menos, y pues ustedes saben que, que el periodo de oscilación depende como lo muestra esta ecuación, de la longitud del péndulo, y esa longitud pues sufre cierta dilatación por variaciones en temperatura. De hecho acá es T mayúscula, y eso nos va a dar desviaciones fraccionales de algunas partes en 10 a la menos 9 por Kelvin. Si ustedes lo comparan con los relojes atómicos, incluso con haces térmicos. Recuerden que los haces térmicos están a temperaturas altas. Las variaciones que se observan en el caso del cesio 133 son de partes en 10 a la 15. eh, para el caso de estos átomos. Entonces es evidente, fíjense que acá hay una diferencia de 6 órdenes de magnitud en la baja sensibilidad comparado con estos sistemas mecánicos que tienen los relojes atómicos. Entonces esto de alguna manera quiere decir que no hay muchas razones por las que tengamos que como que pensar en estas tecnologías. Entonces aquí me regreso y les voy a poner otra imagen. Esta imagen es interesante porque de alguna manera nos dice cuál es el paradigma de la metrología de tiempo y frecuencia y explica justo la razón por la que buscamos transiciones atómicas a mayores frecuencias. Entonces fíjense que en los inicios los patrones de frecuencia utilizaban valores de frecuencia bajos, como la rotación de la Tierra. Las frecuencias de los péndulos eran frecuencias bajas, pero pues a medida que la tecnología fue madurando, nos fuimos pasando a las frecuencias DRF, y ahorita el estado del arte está en esta parte del espectro electromagnético, y esa es la razón por la que se llaman relojes ópticos, porque las frecuencias de resonancia, que recuerden que es un concepto fundamental de un reloj atómico, o sea, ni siquiera hay que saber cuál especie atómica es, sino que algún átomo me define cierta frecuencia, y en la medida que esa frecuencia sea más alta, significa que soy capaz de resolver un segundo con mejor calidad, es decir, dividir un segundo en más partes.
Entonces, estos relojes que están en el estado del arte, que son los relojes atómicos ópticos, utilizan frecuencias de cientos de terahertz y sus desviaciones fraccionales de frecuencia o sus exactitudes son al menos 2 órdenes de magnitud mejores que los relojes de microondas actuales, que son en esencia las fuentes atómicas de cesio y los máseres activos de hidrógeno, cuyas frecuencias están en algunos gigahertz. En el caso del máser de hidrógeno, alrededor de 1.5 gigahertz, y en el caso del cesio, alrededor de unos 9.2 gigahertz. Entonces, esto de alguna manera, si ustedes quieren dedicarse al negocio de la metrología de tiempo y frecuencia, básicamente lo que tienen que hacer es encontrar cada vez transiciones atómicas que ocurran a frecuencias mucho más altas. Entonces el camino es realmente simple. ¿Cuál es el problema? Porque pues, hasta acá se ve que parece como muy simple, pero el problema siempre ha sido que recuerden que el principio de un reloj atómico es que una fuente entra en resonancia con esas transiciones atómicas, entonces hay que encontrar la manera de emitir fotones luz coherente para que esa fuente entre en resonancia con las transiciones atómicas. Entonces aquí hay algo que se ve muy atractivo. De hecho, a eso le llamaríamos los relojes nucleares, y por eso a mí no me llama la atención el término de reloj óptico, porque en esencia, y disculpen que sea tan insistente con esto, todos son relojes atómicos, pero unos aprovechan eh, transiciones en la parte de radiofrecuencia, en la parte óptica y en la parte de los rayos X. De hecho, ya hay desarrollos de relojes atómicos nucleares. Entonces, cuál es el problema? Como les digo, eh, actualmente no hay una aproximación comercial, es decir, no hay un láser de luz a la frecuencia de los rayos X. Estamos hablando de etahertz, petahertz, pero sí es posible con peines de frecuencia sintetizar este tipo de frecuencias. Entonces, en Estados Unidos hay un reloj atómico de átomos de torio en el que se aprovecha justo una transición nuclear. Y aquí me quiero detener un poco para que lo entendamos bien. En el caso del cesio, por ejemplo, las transiciones que se utilizan son transiciones electrónicas, es decir, interacciones entre el núcleo y la nube de electrones. Pero en la medida que ustedes se vayan más hacia el centro del átomo, esas transiciones de alguna manera están más apantalladas del entorno, y eso es justo lo que nosotros queremos. O sea, nosotros queremos tener algo que lo podamos llevar a cualquier lugar del universo, y la transición o la frecuencia a la que ocurre, más bien la frecuencia a la que ocurre la transición atómica sea prácticamente invariante, que no dependa del campo gravitacional, que no dependa de la temperatura, que no dependa de absolutamente nada. Y a medida que ustedes se van yendo a transiciones más hacia el núcleo, esas transiciones están todavía más apantalladas de los fenómenos que ocurren externamente, pero aquí viene el reto tecnológico de obtener radiación coherente para entrar en resonancia con esos átomos. Entonces, eh, pues hasta acá la idea era presentarles cuál es de alguna manera, por qué el concepto de reloj atómico es pues el concepto correcto, y más bien deberíamos referirnos a relojes atómicos de microondas, relojes atómicos ópticos o relojes atómicos nucleares, porque en sí mismo, pues el principio que utilizan es exactamente el mismo. Entonces ahorita
lo que les quiero presentar, si es que no hay alguna pregunta por ahí, permítanme, yo salgo de acá y ahorita les comparto qué pantalla les voy a compartir. Voy a compartir un montón de pantallas acá. Esta pantalla. Y esta me la llevo para acá. Ok, entonces en lo que esto funciona, si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden, hablen ya o callen para siempre. Hay una pregunta en el chat que dice lo siguiente. Cuando se haga la modificación de la definición del segundo en términos de relojes atómicos ópticos, ¿esto implicará un desuso drástico de los relojes de rubidio, hidrógeno, cesio, o se podrían utilizar para proporcionar o ayudar a estabilizar frecuencias altas? Muy buena pregunta. Y la respuesta es, efectivamente, permanecerán como realizaciones secundarias. Y ahí, bueno, tenemos tiempo, entonces vale la pena contarles la historia. Resulta que afortunadamente hay un gran problema en la actualidad. De hecho, aquí les pongo otra fotografía que quizás es más afín con esta historia. Afortunadamente hay un gran problema y es que muchos grupos alrededor del mundo han desarrollado relojes atómicos ópticos de distintas especies. Entonces, la redefinición no luce tan simple porque no es tan fácil seleccionar si es el estroncio, si es el iterbio, si es el mercurio o si es el aluminio. Entonces, por ahí hay una tendencia en la redefinición. De hecho, hace un poco más de un mes acaba de pasar el último comité consultivo de tiempo y frecuencia, que es en donde se reúnen una cantidad de locos que se dedican a estos temas en el mundo. Y justo una de las aproximaciones es que en vez de utilizar una sola especie atómica, como es en el caso actual en el que el segundo está definido en términos de de la transición entre los dos estados base de la estructura hiperfina del cesio, en vez de eso que sea una definición que utilice las frecuencias de distintas especies atómicas y que esas frecuencias estén para el cálculo final de la frecuencia de la redefinición ponderadas dependiendo de la exactitud que tenga cada uno de esos relojes. Entonces, la razón por la que estoy explicando esto es porque si esa opción es utilizada en el futuro, quiere decir que que un reloj de cesio no va a ser un patrón secundario. Va a seguir siendo efectivamente un patrón primario y de hecho la realización práctica de la unidad de tiempo sería una combinación de frecuencias de todos estos relojes. Quizás este sea un tema que se pueda tratar en una presentación futura porque sí es bien interesante, pero si no ocurre eso, es decir, imagínense que en el 2034 optamos por utilizar el átomo de estroncio, los candidatos más fuertes definitivamente son actualmente el estroncio y el iterbio. Eso está muy claro y la razón es porque hay de ese tipo de relojes en varios laboratorios y porque ya han demostrado estabilidades sorprendentes. Sin embargo, pudiera ser que no se utilice. Aquí quizás pudiera pasar algo como lo que ocurrió en el caso de la masa. Fíjense que la masa ahora está redefinida en términos de la constante de Planck y el experimento para materializar el kilogramo es la famosa balanza de Watt. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, los patrones
el kilogramo patrón siguen siendo las referencias que se utilizan para hacer las mediciones. Entonces, la respuesta a esa pregunta depende de cuál será la opción. Si la opción es utilizar un arreglo de transiciones atómicas, pues continuarán siendo patrones primarios, y si no es así, como bien se indica en la pregunta, pues continuarán siendo patrones para ciertas frecuencias. Porque un reloj, el gran problema que tienen las nuevas tecnologías, como ha ocurrido a lo largo de la historia, es que uno de estos relojes ópticos no es capaz de operar por tiempos muy prolongados. Y ese es el gran reto. Una fuente atómica ahorita opera de manera ininterrumpida por meses, incluso años en algunos casos de estos experimentos. En cambio, un reloj atómico óptico, creo que lo máximo que lo han mantenido es durante unos 3 meses con un tiempo activo de alrededor del 89-90%. Esas han sido las mejores aproximaciones, pero esa es como la respuesta a esa pregunta. No sé si haya por ahí otra pregunta. ¿O quieren que sigamos acá Sí, tratando más? yo quiero hacer una pequeña pregunta que de pronto puede Claro. ser muy aclaratoria para todos. Y es la siguiente. Uh-huh. Si yo tengo laser cooling, ¿tengo un reloj óptico atómico o no? Sí, claro, claro. Y por eso esa pregunta viene muy bien con mi idea de no llamarlos relojes ópticos, porque realmente o sea, la idea de utilizar el enfriamiento láser es que si se disminuyen las colisiones en el sistema, de acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg, yo puedo elevar los tiempos de interrogación. Ese es un principio fundamental, ¿no? Y ese principio puede ser utilizado en cualquier especie atómica. Entonces, de manera efectiva, ustedes van a encontrar que hay enfriamiento en fuentes de átomos, en relojes de cesio. Entonces ahí van a encontrar átomos fríos de cesio, como es el caso de la fuente atómica que tenemos acá, pero también en el caso del estroncio, del iterbio y del aluminio se utiliza enfriamiento de átomos. ¿Por qué? Porque es como una especie de mecanismo fundamental para llevar la interrogación de la transición atómica hasta los límites que se necesitan para que sea una tecnología útil en la definición del tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, sí, claro, Jorge, o sea, en todos los sistemas lo primero que se analiza es cómo manipular a los átomos y cómo a partir de manipular esos estados cuánticos se puede enfriar. Ese es un gran reto en los relojes atómicos ópticos. Y es que efectivamente su promesa de incertidumbre es muy baja, pero la complejidad en la manipulación de los estados cuánticos es tremendamente alta, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Les voy a mostrar cómo es la ingeniería cuántica que se utiliza para, para llegar hasta la transición de reloj. En el caso de un estroncio se necesitan alrededor de unos 6, 7 láseres, y eso tiene que ver justo con la pregunta que tú haces, porque hay que ver cómo confinarlos, hay que ver cómo enfriarlos, y luego de que todo eso ocurre, ahí sí se interroga la transición de reloj, que en ese caso está en los cientos de terahertz. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Bueno, acá otro tema que es muy importante desde el punto de vista de la metrología de tiempo y frecuencia, es que el sistema internacional, dentro del sistema internacional de unidades que se redefinió en el 2019,
todas las propiedades medibles, excepto el mol, dependen del tiempo. Entonces, ustedes pueden encontrar en todas esas unidades, insisto, excepto el mol, que hay una dependencia con el tiempo. De hecho, aquí en este recuadro verde está representado cuáles son esas dependencias, si se fijan, para el lumen, para el coulomb, para joule, etcétera. Hay una dependencia con el tiempo. Entonces resulta, desde el punto de vista práctico, muy importante que las mediciones de tiempo lleguen hasta los límites eh, que, que se puedan obtener, porque eso definitivamente va a impactar en las mediciones de longitud. Pues de hecho, Jorge, creo que Jorge y Fernanda les hablaron sobre ese tema, de la utilización del tiempo de las mediciones de tiempo para hacer mediciones de longitud, y obviamente en las otras propiedades medibles. Como les comentaba hace un tiempo al inicio, hay un reto tecnológico importante, y es cómo encontrar la relación de cualquier propiedad medible con la frecuencia. Y la razón de esto es que somos capaces de medir muy bien la frecuencia. Entonces, si soy capaz de medir, de encontrar la relación entre la frecuencia y el campo magnético, por ejemplo, ya automáticamente puedo medir muy bien los campos magnéticos. Entonces, esto también de alguna manera es una justificación importante de pues por qué nos dedicamos a esto. Esta yo creo que me la voy a saltar, y pues aquí les retomo algo que les dije hace un rato. Las mediciones de tiempo son muy simples porque realmente se trata solo de contar ciclos. En el sentido estricto, no en un reloj atómico, eso es bien particular, porque cuando se habla de relojes atómicos, uno espera que la observable o la propiedad medible sea el tiempo. Pues estaríamos hablando de cronómetros. Sin embargo, esa observable es la frecuencia. Y eso tiene una razón interesante, y es que desde el punto de vista tecnológico, las mediciones de tiempo están limitadas hasta los microsegundos. En Fórmula 1, por ejemplo, son capaces de medir algunos microsegundos, pero como ustedes vieron, la tecnología ya va mucho más allá de los microsegundos. Actualmente, eh, el caso de telecomunicaciones en México, estamos hablando de niveles de sincronía de picosegundos, femtosegundos, e incluso para ciertas aplicaciones muy específicas estamos hablando de atosegundos. Entonces, si nos fuéramos por la opción de hacer mediciones de tiempo de manera directa, pues básicamente estaríamos muy limitados por, insisto, las tecnologías mecánicas, por decirlo de alguna manera, para medir el tiempo. Entonces, esa es la razón por la que utilizamos la frecuencia y aquí voy a humanizar, esto quizás no le gusta mucho a a mis papás académicos, pero básicamente es humanizar a los átomos, y quienes nos dicen que la frecuencia es correcta son los átomos. Y si ustedes me han entendido toda esta discusión que hemos tenido en este tiempo, pues básicamente eso lo puede hacer cualquier átomo, porque todos, de acuerdo a la mecánica cuántica, tienen ciertas transiciones que ocurren a unas frecuencias muy bien definidas. Y pues de hecho ese es el principio de la espectroscopía, y gracias a eso podemos determinar qué material hay en Júpiter, qué material hay en el Sol. O sea, estamos hablando de distancias muy largas, de donde no podemos traer muestras, pero sí podemos hacer que la luz interactúe con esos átomos y determinar a partir de la respuesta a esas frecuencias qué material es. Entonces, aquí pues tenemos una plataforma ideal para que algo nos diga cuál es la frecuencia. Aquí quizás vale la pena contar una historia, y permítanme, busco una, imagen al respecto.
acá un montón de detalles. A ver. Entonces vamos a buscar por acá. Me voy a ir para adelante. Entonces, miren, esto es interesante. O sea, de hecho, aquí vamos hasta los orígenes de las mediciones de tiempo. Resulta que en los inicios de las mediciones de tiempo, los sumerios utilizaban las falanges de los dedos para contar las oscilaciones del corazón. Entonces, como se muestra aquí en la diapositiva, si pueden utilizar cualquiera de las dos manos, tenemos en estos 4 dedos, pues tenemos básicamente 12 falanges. Entonces, ponían la mano puesta en el corazón, iban contando latidos y con la mano con la que que tenían en el corazón, iban doblando los dedos para acumular 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12, 4 de 12 y 5 de 12. Eso explica por qué el tiempo lo medimos en base 60. Entonces, bueno, la razón por la que me regresé a esto, estaba hablando de relojes atómicos y ahorita estoy hablando del corazón, tiene que ver con esa primera aproximación que es tremendamente subjetiva en la determinación de los intervalos de tiempo. ¿Por qué razón? Porque, pues, como todos sabemos acá, el corazón no tiene, la estabilidad de las oscilaciones del corazón es tremendamente mala porque depende de muchos factores. Entonces, imagínense que actualmente tuviéramos que los presidentes de las naciones definieran el tamaño de los segundos a partir de los latidos del corazón. Entonces, imagínense al presidente Petro definiendo el tamaño de los segundos. Entonces, claramente, este es un modelo muy subjetivo para definir los intervalos de tiempo. Entonces, ahora, que creo que es uno de los objetivos fundamentales de esta presentación, es demostrarles por qué razón utilizamos átomos para medir el tiempo y justo tiene que ver con una determinación no subjetiva de la frecuencia de oscilación. Entonces, por eso me regresé hasta esta diapositiva, porque ese fue el origen y por supuesto se buscaron mejores mediciones de tiempo porque cada vez las aplicaciones demandaban hacerlo de mejor manera. En este caso, los problemas que ellos resolvían era, por ejemplo, en qué momento del año se recolectaba una cosecha o en qué momento del año se hacían las actividades de siembra. O sea, eran actividades tremendamente simples, pero que eventualmente necesitaron de una mejor medición del tiempo. Entonces, en esencia, hay dos grandes eras o dos grandes eventos en las mediciones de tiempo y ese cambio ocurrió justo en 1967. Antes de 1967, la unidad de tiempo estaba referida en términos de la rotación de la Tierra. De hecho, creo que acá me debería regresar a ese punto. Les muestro acá. Ya me desordené tremendamente. Llegar acá. Ahorita retomamos el control del orden. Entonces, esta fue la siguiente aproximación. Primero falanges de los dedos, luego se utilizaron los famosos relojes solares, que utilizando la proyección sobre un gnomon de la luz del sol iban mostrando cómo pasaba el tiempo, y luego vino esta definición que definitivamente fue importante para la sociedad porque hasta 1967 la mantuvimos. Entonces, ¿cuál es la razón de los intervalos de tiempo que tenemos en nuestro calendario? Pues básicamente tiene que ver con la manera en la que
se definieron los intervalos de tiempo. Entonces, fíjense que la rotación de la Tierra define un año, la rotación de la Luna alrededor de la Tierra define un mes, y la rotación de la Tierra sobre su propio eje define un día. ¿Cuál es el problema? Igual que en el caso del corazón, las aplicaciones fueron demandando de un mayor nivel de exactitud, y de repente empezamos a darnos cuenta que la rotación de la Tierra no es constante. Esto estamos hablando más o menos que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya hay un gran conocimiento respecto a la mecánica cuántica, la física atómica, y hubo la posibilidad de contrastar mediciones de tiempo utilizando astronomía y átomos, y ahí se empezó a ver que de hecho la rotación de la Tierra es caótica. Eso quiere decir que, por ejemplo, la primera vez que yo leí esto me pareció un poco difícil de creer, pero tiene un fundamento físico interesante, y es que los grandes movimientos de masa en el mundo, como la peregrinación de los musulmanes a la Meca, por ejemplo, eso cambia el centro de masa de la Tierra, y eso a su vez genera una modificación en la rotación de esa gran masa. Entonces, con relojes atómicos a ese punto era posible ver que había cierto retraso en los segundos que se generaban a partir de la rotación de la Tierra y los segundos atómicos, y por esa razón en 1967 pasamos de la era astronómica a la era atómica. Entonces, si me permiten, aquí retomo el orden que pretendía, que creo va por acá. Sí, y porque esto creo que no. Bueno, sí, sí tiene que ver. Entonces, miren, también muy alineado con lo que les conté, hay una ecuación interesante en esta disciplina, y se refiere a la inestabilidad de un reloj o su incertidumbre. Es decir, si hacemos mediciones de tiempo de cierto intervalo, esas mediciones qué tanto se mueven o qué tan estables son, eso tiene que ver con la inestabilidad. Y fíjense que aquí en esta ecuación hay algo interesante, y es que esa inestabilidad es inversamente proporcional a la frecuencia. Esto claramente lo que nos dice es que si aumentamos la frecuencia de lo que estemos utilizando, el corazón, la rotación de la Tierra, los átomos de cesio, de mercurio, de aluminio, de lo que sea, inmediatamente eso va a representar una disminución proporcional de la inestabilidad. Entonces, esa es la razón. Uno a veces se pregunta por qué es tan clara la ruta hacia los relojes ópticos, y pues tiene que ver con esto. Entonces, ustedes ven científicos trabajando en relojes atómicos nucleares, porque las transiciones nucleares ocurren a frecuencias todavía mucho más altas. Ya no estamos hablando de cientos de terahertz, sino que estamos hablando de petahertz incluso. Entonces estamos hablando de niveles de inestabilidades que pues básicamente posibilitan la implementación de tecnologías que realmente van a modificar la manera en la que hacemos las cosas. Como les decía hace unas láminas, eh, la costumbre normalmente es que si las frecuencias son inferiores a los 300 GHz, se utiliza la letra F. De lo contrario, para frecuencias superiores a este valor, se utiliza la letra NU. Aquí, insisto, el paradigma de las mediciones de tiempo es siempre irnos en la dirección de menor frecuencia a mayor frecuencia, y eso tiene que ver con la ecuación que les acabo de presentar de inestabilidad. Entonces, como lo he dicho varias veces en esta presentación, la parte óptica del espectro electromagnético es el lugar en el que están justo las transiciones del estroncio, del aluminio,
del iterbio, del calcio y todas estas especies atómicas que actualmente están siendo utilizadas como referencias de frecuencia para contar ciclos y generar diferentes intervalos de tiempo. Sin embargo, y insisto, pues básicamente a donde nos tendremos que mover en el futuro es a relojes nucleares, por acá en la parte de los rayos X, los rayos gamma, y por qué no pensar en estas tecnologías de rayos cósmicos que incluso sobre esto hay algunas aproximaciones muy interesantes. Entonces, después de habernos ido a toda esta idea, lo que les quiero presentar, no sé cuánto tiempo nos queda, Jorge, si me puedes ayudar ahí. Y yo empiezo con esto y a mí se me pasa el tiempo como si fueran segundos. Tranqui, quedan 7 minutos, pero tú puedes tomarte un poquito más de tiempo para que, o sea, generalmente damos 1 hora y media Ujú. hora de preguntas, pero si quieres extenderte un poco más, pues no hay ningún inconveniente. Ok, y yo estaba preocupado que porque no iba a alcanzar 1 hora y media con lo que tenía. Pero bueno, muy bien. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, ya que de alguna manera les he presentado el concepto general de relojes atómicos y espero ustedes ya tengan claro que está abierto a la posibilidad de utilizar cualquier especie atómica. Vamos a entender qué se hace actualmente, o sea, qué pasa hoy en día. Vamos a olvidarnos por un momento de los relojes ópticos. Esas son tecnologías que están actualmente en desarrollo. Eh, Todas estas especies que les he mencionado, especialmente el estroncio y el iterbio, tienen un nivel de maduración alto, pero todavía no son tecnologías lo suficientemente confiables desde el punto de vista de qué tanto puede operar el reloj como si lo son las fuentes atómicas de cesio o los relojes atómicos comerciales de cesio. Entonces les quiero presentar en la actualidad lo que está muy bien definido y cómo lo hacemos. Entonces, eh, básicamente, la realización del segundo en fuentes atómicas, hay alrededor de unas 20 fuentes atómicas en el mundo. En estas realizaciones alcanzamos desviaciones fraccionales de partes en 10 a la 16. Eso quiere decir de alguna manera que cada uno de los segundos que se fabrica es, como se muestra en esta lámina, 1.15 ceros y en el dígito número 16 tenemos una duda, pues donde está la incertidumbre. Yo me muevo acá que seguro no están viendo esto. Bueno, creo que no se va a ver. O eso significa que las diferencias entre cada uno de los segundos que se generan son de alrededor de 0.2 femtosegundos. Eso quiere decir que para que este tipo de relojes acumulen un segundo de error necesitan alrededor de 158 millones de años. En el caso de los relojes ópticos, como ya se los he comentado, esos relojes necesitan más o menos 15.000 millones de años, es decir, un poquito más de la edad del universo para acumular un segundo de error. Pues como no tengo mucho tiempo, eh, me voy a saltar aquí a la parte de lo que se hace en una fuente de átomos fríos. Permítanme, yo les presento otras cosas por acá. Okay. Que de hecho creo que esto va a ayudar mucho a la pregunta que estaba haciendo ahorita Jorge. Sobre la plataforma esta de utilizar átomos fríos. Y no solamente, esperemos que cargue la diapositiva, pero no es una plataforma que sea atractiva únicamente para los relojes atómicos, sino que hay una cantidad de aplicaciones que se aprovechan de enfriar a los átomos. Y la razón es
pues tiene que ver mucho con este principio de incertidumbre de Heisenberg. En la medida que nosotros somos capaces de observar un sistema atómico por un tiempo prolongado, la capacidad que tenemos para definir la frecuencia es muy alta. Entonces eso sirve en un montón de aplicaciones. De hecho, si se fijan, la plataforma, como les decía, está acá en el enfriamiento y el atrapamiento. Luego de eso, los átomos se enfrían y esto no solamente, como se los dije hace un momento, se utiliza para relojes atómicos, sino que se utiliza para hacer fotolitografía en átomos, superfluidez. Aquí en el CENAM, por ejemplo, un tema que nos interesa muchísimo es la parte de la gravimetría y la medición de campos magnéticos ultrasensibles. El futuro, por ejemplo, de la navegación es que en vez de tener que los aviones, por ejemplo, se estén comunicando con sistemas de posicionamiento, es que lleven a bordo relojes atómicos y giróscopos que les permitan localizarse. De hecho, en el evento que se organizó en mayo acá en Querétaro, presentaron ya una aplicación en la que están probando relojes en aviones justo para empezar a hacer ese tipo de aproximaciones. Y pues algo que nos llama a nosotros mucho la atención es pues la prueba de principios fundamentales de la física, principalmente la evaluación pues de la estructura fina. Eh, como ya les he dicho en varias oportunidades, hay muchas opciones. En principio, nos decantamos por opciones de metales alcalinos porque tienen un único electrón de valencia y de alguna manera el contraste entre las mediciones experimentales y las simulaciones era relativamente simple. También desde el punto de vista experimental, manipular este tipo de átomos resultaba un poco más simple. Sin embargo, la evolución de la tecnología pues, permitió que se desarrollaran relojes de calcio, estroncio, mercurio, iterbio, torio, como se los anticipaba, y eso pues de alguna manera es pues, en el lugar en el que estamos ahorita. Redefinir el segundo en el sistema internacional no es del todo simple porque hay un mapa de ruta en el que se exigen más o menos estas cosas. Deben haber 3 diferentes institutos nacionales de metrología operando de manera regular patrones primarios de frecuencia ópticos con una incertidumbre inferior a 5 por 10 a la menos 18. Recuerden que en la definición actual estamos hablando de partes en 10 a la 16. Esto es muy retador. Por ejemplo, como les comentaba, eh, hay un gran rezago en América respecto a contribuir para esto. Entonces, este tipo de iniciativas para desarrollar relojes ópticos y conocimientos en este tipo de tecnologías en América es bien importante porque la comunidad necesita que en América empiece a haber este tipo de desarrollos para que esto se empiece a posibilitar, porque ahorita sí hay varios relojes atómicos ópticos, pero básicamente están en la Unión Europea. Entonces eso de alguna manera genera cierta desconfianza y los que en este momento han ayudado un poco a resolver ese problema han sido Japón, quizás es el que está, Japón y China son los que están ayudando mucho en ese aspecto, pero América pues debe entrar en el juego. Esto de las comparaciones pudiera ser otro tema para un curso, pero es bien interesante porque imagínense que estos relojes están en partes en 10 a la 18, entonces ya no es posible utilizar comparaciones como se hace actualmente por técnicas satelitales. Incluso no es realizable si utilizamos satélites dedicados, que es el famoso enlace de doble vía. Aquí ya todo tiene que ser a través de fibras ópticas. Entonces,
hay muchos retos a ese respecto y en la última reunión básicamente lo que se dijo es que quizás haya que esperarnos al menos 4 años más para la redefinición por todos estos retos tecnológicos. Y pues esos retos tecnológicos pues tienen que ver con esta gráfica simple, lo que les decía ahorita, aumenten la frecuencia, eso inmediatamente hace que la inestabilidad disminuya, pero cuando se desarrollaron los relojes atómicos ópticos, pues básicamente empezaron a mostrar una disminución en la incertidumbre fraccional de cerca de 2 o 3 órdenes de magnitud. Se fijan, la manera en la que ha disminuido la incertidumbre fraccional de los relojes de microondas es pues a una razón mucho menor que la de los relojes ópticos, e incluso pues las tecnologías de los relojes nucleares supera eso todavía en una cantidad más interesante. Pero, como les comentaba, a ver, creo que ya estoy muy pasadito de tiempo, no me va a tomar más de 5 minutos. Esto era lo que les quería decir ahora. Dentro de un reloj atómico, las reglas del juego son simples. Hay que ir a la estructura de los niveles energéticos y pues en general cuando estamos hablando de temas de mediciones de ultra alta precisión se utiliza, en vez de utilizar transiciones eh, gruesas de la estructura gruesa, por decirlo de alguna manera, pues nos vamos al mundo de la estructura hiperfina. Entonces, en el caso de los máseres activos de hidrógeno, lo que se hace es manipular esos átomos, confinarlos y luego la transición que se utiliza en el hidrógeno es una transición de 1.4 GHz. Pero como les decía hace un momento, o sea, el reto es que los átomos, definan una frecuencia y a partir de esa frecuencia contar intervalos de tiempo. Entonces, eso también ocurre para el caso del rubidio. Este es el rubidio. Como les mostraba ahorita en la tabla periódica, la frecuencia de las transiciones crece tal como ocurre con la electronegatividad. Pues el rubidio está más abajo del hidrógeno. Entonces la transición que se utiliza para la transición de reloj es básicamente de 6.8 GHz. Esto, como se los he mencionado, es de alguna manera uno va a la estructura, que eso es lo que probablemente hacemos todos los locos que nos dedicamos a esto. Se nos ocurre un átomo que a nadie se le ha ocurrido. Entonces uno lo primero que hace es ir a revisar la estructura de bandas. Bueno, perdón, esto no se llama estructura de bandas. La estructura energética del sistema atómico y ver qué tan factible es manipular esos estados cuánticos. Eso que les estoy diciendo de qué tan factible es si hay radiación coherente para que podamos manipular esos átomos. Por ejemplo, en el caso del rubidio, en general se utilizan transiciones ópticas para manipular los estados cuánticos. Entonces, en este caso, 780 nanómetros. Si ustedes revisan desde el punto de vista tecnológico, hay láseres a esta longitud de onda. Entonces, eso posibilita que ustedes puedan atrapar, confinar y enfriar átomos y llevarlos hasta este estado base y luego hacer una transición de 6.8 GHz. En el caso del cesio, que es la definición actual perdón, ya el estroncio. Este es el cesio. Entonces, en el caso del cesio utilizamos, se puede utilizar cualquiera de las dos líneas, la línea de 1 o la línea de 2, pero resulta que hay por eso yo a esto me refiero como ingeniería cuántica, porque desde el punto de vista práctico es más fácil que ocurran transiciones en la línea de 2, es decir, que el acoplamiento entre los fotones y los átomos ocurra de manera más eficiente que en la línea de 1. Entonces, para llevar a los átomos hasta este estado base, utilizamos un láser de 852 nanómetros
y luego con una cavidad de microondas, que es esa famosa cavidad de microondas de Ramsey, hacemos que ocurra una transición entre los dos estados base de la estructura hiperfina del cesio. Esa frecuencia es 9.192.631.770. Como le comentaba Jorge, más allá de detectar esta frecuencia, lo que hacemos es que una fuente entre en resonancia para que ocurra la transición, se maximiza la transición y luego esa frecuencia es la referencia que utilizamos para contar los ciclos. Entonces, para terminar, les quiero mostrar, por ejemplo, la estructura electrónica de un átomo de estroncio. Como ustedes pueden ver, el gran problema, hay dos grandes retos cuando ustedes quieren diseñar un reloj óptico. El primero es que necesitan muchos más láseres que en el caso de los relojes atómicos de microondas. Por ejemplo, en nuestra fuente de átomos fríos tenemos solamente 2 láseres y esos 2 láseres están a la misma longitud de onda. Entonces realmente no es tan complejo. La única diferencia es que el láser maestro tiene un ancho de línea, eso tiene que ver con qué tanto se mueve la frecuencia o el color de ese láser. Hay uno que tiene un ancho de línea pequeño y el otro, que es el láser de rebombeo, no tiene un ancho de línea no necesita un ancho de línea tan pequeño. Sin embargo, si ustedes quieren hacer un reloj óptico, aparece algo muy limitante y es que los anchos de línea deben ser de los milihertz. Entonces imagínense que ustedes tienen un oscilador con una frecuencia de cientos de terahertz, en este caso, en el caso del estroncio, 429 terahertz, cuya frecuencia no se puede mover más allá de 1 milihertz. Entonces, esto desde el punto de vista tecnológico es muy complejo. Entonces, ahí la solución es implementar algo que se conoce como láser ultra estable. Entonces, además de tener un láser con cavidad externa para filtrar algunos modos del láser maestro, se utiliza una cavidad óptica de ultra baja expansión térmica para filtrar todavía más la frecuencia de ese láser y alcanzar estos niveles. Entonces, el lío de los relojes atómicos ópticos, como se muestra acá, es la necesidad de muchas más frecuencias. Eso quiere decir más láseres, al menos 7 en el caso del estroncio, y no solamente que son muchos más láseres, sino que son láseres de un factor de calidad mucho más alto. Entonces, la implementación de estos relojes obviamente ofrece 2 órdenes de magnitud de mejoría en el tema de la incertidumbre, pero la complejidad desde el punto de vista de la calidad de la frecuencia de los osciladores para manipular los átomos es muy alta. Creo que ya para no abusar del tiempo lo voy a dejar hasta ahí y pues abrimos a comentarios, preguntas. Muchas gracias y disculpen que me haya tomado tanto tiempo. Muchas gracias, Carlos, a ti y a todos por estar presentes el día de hoy. Ahorita tenemos una pregunta por parte de Iván Morales. Adelante, Iván. Muy buenas noches a todos los presentes, pues al señor Carlos por la información suministrada. Me encuentro en Bogotá, Colombia. Mi inquietud pues es relacionada sobre lo que mencionó en algún momento sobre la utilidad de la radiación cósmica. Me quedó como esa inquietud respecto pues en consideración de que pues ella tiene una longitud de onda corta, entonces pues una energía pues considerablemente alta que podría ser pues aprovechada para pues la canalización o por qué no el bombeo pues de algunos sistemas. Me gustaría saber si está relacionada con lo que acabo de mencionar. Efectivamente, Iván, muchas gracias por la pregunta. Como les decía, bueno, quizás a veces muchos me lo dicen, yo peco en el sentido de decir que la metrología de tiempo y frecuencia es muy simple, pero
Eso de muy simple me refiero a que el paradigma está muy claro. Entonces, tal como tú lo dices, lo que yo quiero es utilizar frecuencias muy altas. De hecho, la aproximación en cuanto a ese tema es utilizar pulsares. Yo no tengo nada, no tengo ningún conocimiento de astronomía ni esas cosas, pero las aproximaciones que he visto en ese tema específico de la radiación cósmica es justo utilizar pulsares. La frecuencia es muchísimo más alta, pero ahorita el reto tecnológico que tienen esos desarrollos es que pues las señales son muy débiles y el tiempo de acoplamiento también es muy bajo. Y ese es un gran problema de un reloj. O sea, para que un reloj sea viable desde el punto de vista tecnológico, tú necesitas que opere durante periodos prolongados. Entonces, eso normalmente, eso históricamente ha sido una limitante para saltar a otras tecnologías. Porque, como les decía ahorita, los relojes atómicos ópticos son 2 órdenes de magnitud mejores que los de cesio, por ejemplo, pero tienen el inconveniente de que no son capaces de operar por tiempos prolongados. Entonces ahí hay como que la práctica supera como la parte científica, porque, insisto, el reloj necesita eh, que opere durante tiempos prolongados para evaluar su estabilidad. Entonces, pues la respuesta a tu pregunta, si la entendí bien, es que efectivamente se están buscando ese tipo de frecuencias, pero tengo entendido que los retos en cuanto a la detección son tan altos que de alguna manera como que esas aproximaciones no han hecho demasiado eco en la comunidad internacional. Gracias, Iván. Sí, ok, Carlos, muchísimas gracias. Sí, precisamente, pues es un gran reto en consideración de que pues lo que por el momento se aprovecha pues es a nivel pues muy experimental y sí, la continuidad o sea, es una radiación discontinua en razón Ajá. de que llega a la superficie terrestre ya se habla de que es una radiación secundaria y pues ya ha sido, ya pues ha tenido una interacción iónica y pues la gran mayoría de ella queda pues atrapada en la alta atmósfera. Pero Ujú. sí, lograste resolver pues mi inquietud y pues me dejan pues con estimulado para poder seguir investigando más a fondo sobre el tema. Muchísimas gracias. Sí, o sea, ahí lo que creo que es obligación es que pues me tengo que declarar, soy un ignorante en el tema. O sea, no, mi opinión en ese tema creo que no es tan valiosa, pero yo lo que sí creo importante es que se sigan considerando ese tipo de aproximaciones, porque hace 25 años manipular un átomo de estroncio era impensable. O más allá de eso, manipular un átomo de torio, inducir una transición nuclear de manera controlada, porque pues, obviamente se puede hacer como en una bomba atómica, pero aquí de manera controlada se manipulan esos estados. Hace 25 años eso era, pues el que se dedicara a eso hace 25 años prácticamente lo tildaban de loco. Entonces, creo que pues son aproximaciones que no están nada mal y pues dependerá de la maduración tecnológica para que se aplique. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Hay otras dos preguntas en el chat, son de Francisco Danilo. Una de ellas es la siguiente. ¿En qué medida o con qué alcances los desarrollos en sensores ópticos y óptica integrada ayudarían a procesar la información de manera más eficiente para mejores mediciones en tiempo y frecuencia? Uh, eh, Eso ahorita, el tema de la miniaturización es importante y se me hace que la tecnología va por ahí. De hecho, ahorita les conté ese ejemplo de que se están utilizando relojes atómicos y giróscopos
muy pequeñitos para que la navegación, en vez de utilizar, ven todo el problema que hay actualmente con los sistemas satelitales. Por ejemplo, si ustedes van a la zona, a Medio Oriente, por el tema de la guerra y todos estos problemas que hay en Medio Oriente, ahí el hackeo de las señales GNSS es muy alto. Entonces, hay muchas aproximaciones tecnológicas para buscar justo en hacer relojes atómicos a escala pues de chips. Entonces, es tendencia. Hay un grupo en NIST, el Instituto Nacional de Metrología de los Estados Unidos, que dirige John Kitching, que justamente se dedica a esas cosas, a ver cómo trasladar estos relojes atómicos a escalas muy pequeñas, y yo estoy seguro que en el futuro, estamos hablando de unos 20, 30 años, los relojes atómicos nos los van a vender como nos venden ahorita llaveros prácticamente, porque la capacidad de manipular estados cuánticos en espacios reducidos se ha mejorado enormemente. Una trampa actualmente de iones de estroncio o sea, es una cosa muy pequeñita. Uno realmente se queda un poco sorprendido cuando ve esas infraestructuras, porque, permítanme, les muestro la fuente de átomos fríos. Creo que sí les estoy mostrando. No, no les estoy mostrando. Esta es una fuente de átomos fríos. Entonces, como ven, es un experimento grande. Y ahorita, pues básicamente en una trampa, que es las famosas trampas de Paul, en dimensiones, o sea, son milímetros en donde están los átomos. Entonces los relojes atómicos tienden no solamente a mejorar en cuanto a la incertidumbre, sino a la miniaturización. Adelante. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta, un poco más corta. ¿Hay alguna recomendación sobre temas, rutas o caminos a seguir para estudiantes entusiastas de la metrología de tiempo y frecuencia? Uy, muchísimas. Aquí los recibimos a todos. Mañana mismo. De hecho, Jorge es testigo. Alexander también. Fernanda, si está por ahí también. Son testigos que es un campo extremadamente fértil para hacer investigación y para irse por distintas partes. Es que hay, o sea, hay muchos temas. Si se quieren dedicar a la parte de metrología, estrictamente hablando, también hay el diseño de trampas, de redes, es un universo gigantesco. Entonces yo sí les recomendaría con toda mi sinceridad que las personas dediquen sus posgrados a meterse en estos temas de tecnologías cuánticas, de metrología de tiempo y frecuencia, porque claramente hay muchos caminos. Muchas gracias, Carlos. Hay una mano levantada, Alexander. Adelante. Hola a todos y a Carlos, muy buenas noches, ¿cómo están? Eh, Mi pregunta es la siguiente, y creo que ya has mencionado un poco, ¿qué diferencia hay, si es que la hay, entre un optical lattice clock y un trap ion optical clock? Ah, ok. Bueno, son mundos bien interesantes. Mm, La diferencia en los relojes de redes es que se utilizan varios átomos. Entonces, los cocientes señal ruido en esos relojes son considerablemente más altos que en los iones, porque en los iones en general se atrapa solamente un ion. Entonces, la diferencia entre esas dos aproximaciones es el número de átomos y el cociente señala ruido. Lo otro que hemos estado viendo ahorita, que nosotros estamos como pensando en el desarrollo de estos relojes, es que los relojes de iones tienen una incertidumbre un poco más limitada que los que los de redes. Y eso claramente tiene que ver con ese cociente señal ruido.
Lo otro es que esto quizás es una razón muy de dirigentes y tiene que ver con el costo. Un látiz cuesta más que un reloj de iones justo porque necesitas más láseres. Entonces, la diferencia en un laboratorio es que uno de iones lo ves en una mesa óptica, en un rinconcito, y uno de redes es como la fuente atómica. Y no tanto por la parte donde están los átomos. O sea, la cámara, la famosa celda de ciencia, es muy pequeña, pero toda la cantidad como les mostraba ahorita en el caso del estroncio, de láseres que se necesitan para manipular los estados cuánticos del estroncio es tanta que pues es un montón de óptica para llevar las fibras hasta la cámara de ciencia. No sé si esa era la pregunta, Alexander. Sí, tal cual. Muchas gracias. Y pues si quieren que les dé costos ahí para que vean en el INM qué tanto, porque aquí nos pusieron a correr con eso. Ahorita, Toptica, por ejemplo, tienen el PTB, un reloj atómico óptico de iones de estroncio. Ese reloj no lo estaban vendiendo por 3.8 millones de dólares. En cambio, el de iones, el de Stable Laser Systems, ese está alrededor de 1.2, 1.3 millones de dólares. Bueno, y eso también tiene que ver con una colaboración que tenemos con ellos para seguir desarrollando algunas cosas, pero en temas de precios, esos son los que se manejan. Y por allá hay un reloj hermoso de los japoneses, del grupo de Katori, 4.5 millones de dólares, un látiz de Iterpio. Pero ese sí, o sea, llega directo al laboratorio y partes en 10 a la 18 en 2 días. Genial. Entonces, para ir, tenemos que ir ahorrando. Empezar a ahorrar desde ya. Sí, tal cual. Los escalones, el instituto haciendo fiesta porque compramos un peine de frecuencias que vale $250,000 y usted ya pensando en $1,000,000. Sí. No, pues ya 4 veces más. Fernanda tendrá que buscar esos recursos. Por ahí veo que se ríe, pero ella es la que los tiene que gestionar. Sí. Yo tenía una pregunta. ¿Qué ibas a decir? Claro. Que te interrumpí. No, adelante. Está complicado la compra, pero bueno, haremos lo que se pueda. Muy bien. Bueno, yo quería hacer una pregunta acerca de lo último que hablaste de los relojes ópticos y de la estabilidad en frecuencia de 1 milihercio. Uh-huh. En presentaciones anteriores en este curso hemos hablado de fuentes de fotones individuales. Ajá. Si uno tuviera una fuente de fotones individuales, ¿tú no creerías que esa estabilidad se podría lograr o incluso superar por el hecho de que, o sea, estás obteniendo siempre el mismo fotón? O sea, es la misma radiación. Sí, el problema es que no es viable desde el punto de vista de la ingeniería, porque tú estás intentando, quizás es que yo con Jorge no tuve mucha oportunidad de hablar cuando estuvo acá, pero con Alexander sí más o menos lo comentamos. Cuando nosotros enfriamos átomos, es básicamente como si intentáramos detener una tractomula con pelotas de ping-pong. Las pelotas de ping-pong son los fotones, entonces más o menos como considerando que no tienen masa, etcétera. Y la tractomula son los átomos porque, pues, o sea, si tienen masa, etcétera. Entonces el problema de los fotones individuales es que con eso no eres capaz de disminuir la energía cinética de los átomos. Entonces no, o sea, sí tienen un ancho de línea increíble porque pues justo replican, son fotones individuales, pero pues sí, es como si intentaras detener la tractomula con una pelotita de ping-pong cada cierto tiempo. Entonces, pues no es
desde el punto de vista técnico realizable. O sea, no hay una eficiencia. En este caso, importaría más la fuerza bruta, importaría más la cantidad de fotones por unidad de tiempo. Sí, más que la fuerza, la velocidad con la que se transfiere momento. Porque si tienes solo un fotón, esa velocidad es lenta, la transferencia de momento. Entonces la disminución de energía es tan lenta que los átomos más fácil, o sea, se aceleran más rápido de lo que tú los logras enfriar. Entonces, pues, realmente no logras hacer el efecto. Y para ese efecto, de hecho, se necesita, para cada especie atómica se necesita cierta potencia óptica precisamente por eso, para saturar el sistema. Si tú no llegas a esa potencia óptica, que eso nos pasa en muchos de los experimentos, que a veces no tenemos la potencia suficiente para que ocurra como un efecto en cadena, por decirlo de alguna manera, y los átomos se terminan calentando. Entonces, Perfecto. eso pasaría. Entiendo, muchas gracias, Carlos. Bueno, hay lugar para la última pregunta, ya nos quedan 2 minutos. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta? Adelante. Bueno, veo que están un poco tímidos el día de hoy. Bueno, entonces, no siendo más, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación, tu maravillosa exposición. Y muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Recuerden diligenciar la asistencia el día de hoy. Y pues, despídete, Carlos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Para mí, como siempre se lo he comentado a Jorge, a Fernanda, a Alexander, es un gusto. Yo ya llevo 15 años aquí en México y siempre había tenido como esa inquietud de colaborar, a pesar de que solo me invitan a estas charlas virtuales. Es muy agradable colaborar. Nada más quiero pedirles una contraprestación y es que escaneen ese código QR que está en la pantalla. Eso los va a Ok. llevar a una serie de videos en los que hemos trabajado acá. Está la fuente de átomos fríos, entonces para nosotros es de mucho valor que ustedes compartan esa información, que comenten, que sigan al CENAM en redes, porque uno de los grandes problemas de la metrología ya completamente detectado es que está poco divulgada. O sea, muy poca gente conoce que esto es importante y pues si se fijan en las tecnologías que se pueden desarrollar, es algo a lo que hay que apostarle. O sea, esto no debería ser una opción en ninguna economía. Entonces, pues sí les agradecería si pueden ver los videos, comentarios, compartirlo. Y si tienen alguna duda, nos pueden escribir a este correo. Es un correo general que le llega a toda la dirección o mi correo particular es C Ortiz, de Carlos Ortiz, @cenam.mx, y con mucho gusto puedo, si en algún punto quieren ver alguna posibilidad de posgrado o algún tema para trabajar en licenciatura, etcétera, aquí tenemos un montón de cosas que no hemos hecho porque nos faltan cerebros. Y pues qué mejor lugar que Colombia para buscarlos. Muchas gracias y buenas noches. Un gusto. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir la información de los videos acá en el tablero del Classroom para las personas que quieran acceder a los videos. Ahí los vamos a tener colgados todo el tiempo. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Ya con eso me pagaron. Bueno, y ya me den una invitación a Colombia. Sí, 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 yo sé que la debemos, te vamos a traer. A mí, yo ya al INM ni respondo los correos. Del INM al spam. Ni el WhatsApp. Que estén bien, que pasen un feliz fin de Chao, semana. Un gusto verlos. igualmente. Espero verlos. Hasta luego. Otra cosa, el año entrante es el Cuéntame. simposio aquí. Entonces, por Ah, favor, ok. vayan alistando presupuesto para que vengan aquí al simposio. Vamos a hacer bastante ruido. Ahora se va a llamar Simposio Internacional de Metrología y por ahí van a haber varias sorpresas con los invitados. Entonces, la fecha es del 12 al 16 de octubre y va a ser aquí en Querétaro en una
Es una nueva, como un edificio nuevo que hizo el estado de Querétaro. Es un bloque, se llama el bloque inteligente. Entonces tiene unas instalaciones ahí bien, bien interesantes. Muy invitados todos. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Por allá trataremos de estar. Perfecto, por acá los espero. Ya saben que aquí tienen su casa, lo que necesiten, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. Nos vemos, Muchas hasta gracias, luego. Carlos.